Ho deia fa uns momentets abans d'aquesta aturada per a la publicitat. Estan vostès a la sintonia de Canal 4 Ràdio, també Canal 4 Televisió simultàniament, si són a casa, ens poden veure què fem dins l'estudi de la ràdio a través del senyal de Canal 4 Televisió. I ara és el moment de rebre el nostre primer convidat. Ho he anunciat, atenció, parin atenció, si són autònoms, intentam aportar una mica de llum perquè sàpiguen què s'han d'atendre, sobretot ja també el proper mes, el mes de juny. De tot això parlam amb el secretari general d'Autònoms al Congrés a les Illes Balears, que és Juan Antonio Tormo. Com estàs? Molt bon dia, benvingut. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por darnos voz en este magnífico programa. Ben retrobat, també, i amb ganes de tornar-nos a trobar en aquest estudi de ràdio. El poden seguir vostres, ja ho saben també, en Juan Antonio Tormo, a l'Avui Actualitat, a més fent aquestes col·laboracions, aportant el seu punt de vista des del món empresarial per analitzar tota l'actualitat amb el meu company Miel Ramis. Sí, la verdad es que es un placer y como digo siempre, ¿a cuánta gente le gustaría poder dar lo que le pasa, expresarse en un medio de comunicación como la radio o la televisión? Entonces, los que tenemos esta suerte tenemos que hacerlo bien por obligación a esta gente que nos está escuchando cada día y que espera lo mejor de nosotros. Hoy vamos a hablar de todas esas novedades que están encima de la mesa, que tiene el gobierno encima de la mesa, sí. Juan Antonio, y que afectan a la figura de los autónomos. Una progresividad fiscal o una progresión fiscal es lo que se está explicando por parte del gobierno para poner negro sobre blanco de qué manera van a afectar, quiénes van a pagar más o menos en función, dicen, de los ingresos. Tú vas a ponernos toda la luz y nos vas a dar todas las explicaciones para que todos los que son autónomos sepan a qué se tienen que atener y a qué se tienen que acoger a partir de ahora. La primera valoración, y yo he oído algunos argumentos que dicen, el tema de la progresividad fiscal o de la productividad no es negativo, pero ¿de qué manera se está haciendo? Y aquí hay unas tablas que creo que tú nos vas a echar una mano. ¿Cómo valoras una primera valoración antes de entrar en materia, punto por punto, Juan Antonio, de esta progresividad fiscal y estos cambios en las cotizaciones para los autónomos? Vamos a ver, cuando este gobierno habla de progresividad hay que cogerse los bolsillos, las carteras y apretar fuerte, porque eso significa que te van a meter mano sí o sí a la cartera. Es una manera encubierta de decir que nos van a subir los impuestos. ¿Cómo no lo van a subir? Bueno, pues ellos para otras cosas no estarán, pero para saber cómo subir impuestos son muy, muy buenos. Me gustaría también hacer una mención especial a las personas, porque es muy importante las personas que toman las decisiones, evidentemente. Entonces, claro, estamos con un ministro Escrivá, que es el que ha estado al frente de estas nuevas cotizaciones, que, y no quiero decir en total detrimento, porque hay gente muy buena en el sector de la banca, pero que viene del sector de la banca, que es banquero. Su sensibilidad hacia los empresarios yo la pongo en duda. La pongo en duda porque, no viene precisamente de hacer regalitos. Tenemos a una ministra, la señora Nadia Calviño, que es otra de las piezas fundamentales de este puzzle para que los autónomos conozcamos nuestras nuevas condiciones, que ha sido funcionaria toda su vida, alta funcionaria. No tiene ni la más remota idea de lo que es una pyme o un autónomo. De multinacionales se entiende mucho, pero muchísimo. Seguramente, si un día sale, la veremos en alguna eléctrica, en alguna gran corporación, ¿no? Y de ahí para abajo, el problema es que de ahí para abajo es prácticamente lo mismo. El desconocimiento de la gente que hace las normas para los autónomos es brutal. Desde el punto de vista que llega esto hasta el 2007 con la ley del autónomo, que aunque ha tenido alguna pequeña renovación, la hizo el señor Caldera, un político entonces, que cuando la redactó no había trabajado en su puñetera vida. Eso es la ley que tenemos. Bajo esta premisa de que estos son los actores que promueven esta nueva tipo de tarifas, ¿qué es lo que podría salir mal? Entonces, vamos a hablar de esas nuevas condiciones. Venga, vamos con el detalle, Juan Antonio, vamos a pasar a explicar cuáles son esas nuevas condiciones que hay ahora mismo encima de la mesa para los autónomos. Bueno, las condiciones esas tablas nuevas, porque también después, si te parece, hablaremos de lo que acaba de pasar ayer, de estos 4 meses de prórroga, que son muy importantes, pero esto es para muchos años. Lo de las tablas se están hablando que han hecho
una progresión del 2023 hasta el 2030. O sea, además, optimistas sí que lo son, ¿eh? Porque estamos en el 2021 y un gobierno que prevé acciones políticas, porque no deja de ser una acción política, hasta 2030, por lo cual piensan pues ganar las elecciones 3 veces más por lo menos. Piensan a largo plazo. Piensan a largo plazo, lo cual, bueno, pues es un ejercicio de optimismo pues que está muy bien, ¿no? Nos gana hasta los empresarios. Mira que los empresarios somos optimistas y es así porque aguantamos todo lo que haya que aguantar, ¿no? Pero en esta ocasión nos ganan. Mira, si cogemos un ejemplo, por ejemplo, en las nuevas tablas vemos que en rendimientos del 3.000 euros es nada, es prácticamente un señor, bueno, que igual tiene otra profesión y hace 4 cosas a lo largo del año, o un señor que le va muy, muy mal, ¿no? Y factura 3.000. Ahora mismo, porque claro, repito, nos venden una progresión hasta el 2030, sí. Pero ahora mismo la realidad es que tendrá que pagar 200 euros de autónomos. Esos son 2.400 euros sobre 3.000. O sea que el beneficio son 600 al año. Exacto. Entonces, claro, esto yo no sé si es una broma de mal gusto o qué es. O sea, es impensable, me van a decir. Voy a recordar, y de hecho no desde el Ministerio y del ministro Escribano decían, bueno, es que realmente como va a ser progresivo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si uno tiene una facturación de 3.000 euros al año, que es muy poquito, como bien estabas explicando, se supone que tendría que pagar lo mínimo, pero aún pagando lo que hay ahora, no le saldría a cuenta. No, es que cuando lleguen al mínimo, que no ha detallado cuándo va a ser, si va a ser el 2025, 26 o cuándo va a ser, de momento sabemos que nos comemos los 2 primeros años con estas medidas, nos comemos. Pero cuando llegue al final serán 90 euros. 90 euros son 1.080 euros, o sea, prácticamente el 33% de la facturación de ese autónomo. Entonces, solamente abonando cuotas de autónomos, que esto hay que puntualizarlo, Juan Antonio, porque luego hay todo el resto de impuestos que tienen que abonar. Sí, es que si nos vamos, por ejemplo, a otro ejemplo donde ya veamos, por ejemplo, lo que es el IRPF, entonces ya se nos pone más cuesta arriba. Un señor con 9.000 euros de facturación pagará 2.220 euros de cuota, pero también 304 de IRPF, por lo cual le quedará un rendimiento de 6.475, o sea, 539 euros al mes. Teniendo en cuenta que alguien que desgraciadamente no puede trabajar y pide una ayuda social que es de 426, trabajará 8 horas al día por 100 euros. Así de claro. Entonces, la verdad es que esto es otro mundo. O sea, yo no sé en qué mundo viven esta gente. Por eso quería describir la gente que está redactando estas normas. Porque, claro, si hubieran estado un solo mes en la piel de un autónomo, de una pyme o algo, dirían, esto no lo puedo hacer, esto es imposible. O sea, esto es... Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, en otro tramo, en 22.000. Aquel que trabaja y tiene unos rendimientos de 22.000 euros, que vendría a ser un sueldo medio de un trabajador, ¿no? Bueno, tendrá que pagar 3.660 de cuota de autónomos y 3.381 de IRPF, por lo cual le van a quedar 14.953. Le van a quedar. A un trabajador, recordemos que solamente paga el 7% de seguridad social, porque el resto lo paga la empresa. Es así. Lo paga la empresa. Pero vamos a hacer la comparación. Lo he sacado este detalle porque me llama mucho la atención de que 22.000 pues voy tirando, voy haciendo, pero ¿y si me va un poco bien? Venga, vamos a ponernos en una buena situación. Pues me ha ido bien los negocios. Oye, y para eso ha arriesgado, que hay que recordar que el autónomo arriesga patrimonio, se mete en créditos, hace 1.000 cosas, ¿no? Para salir adelante. Y logro 49.000 euros. Un sueldo de dirección que estaría muy bien, ¿no? Bueno, descontándole la seguridad social, que serían 14.640, y el IRPF 12.000, se le quedaría en 22.000 euros. Se le quedaría. Más del 50%. Por lo cual, si vemos que de 22.000 a 49.000 has facturado 27.000 euros y solamente te quedan 8, 20.000 se los queda el Estado, ¿qué incentivo es ese para un autónomo? La pregunta es, ¿para quién trabajo? ¿Para quién trabajas? No. Entonces, claro,
Es que nos reímos por no llorar, ¿eh? Yo no sé si nos ven las caras, yo tengo una cara de circunstancia cuando digo esto, porque es que... O sea, a ver, cuando uno analiza los números, además, siempre le hemos dicho, Juan Antonio, eres el nombre de los números y de los análisis, y vienes con toda la tabla ahí que la estamos explicando, además a modo de ejemplo, porque claro, autónomos hay de muchos tipos, unos pueden irle más bien, otro año le puede ir más mal, unos pueden tener trabajadores, otros no, unos pueden facturar más, otros menos, otros casi son 1.000 euristas, ¿no? Cuando bueno, han pagado todo lo que tienen que pagar, se quedan ahí, igual que tienen un salario de 1.000 euros, esto más o menos. ¿No? Y si llegan, ¿no? En muchas ocasiones. Si llegan. Es que partimos de un planteamiento, repito, totalmente falso. ¿Qué es un autónomo en estos momentos? ¿Qué es un autónomo? Porque aquí nos meten, en estas tablas está metido el autónomo, el autoempleo, el empresario, el gran empresario. Están metidos todos, están metidos. Cuando la realidad es muy diferente. Se habla, por ejemplo, del falso autónomo, que es aquel que realiza solamente trabajos para una empresa. Falso autónomo. Niego la mayor. Falso autónomos ahora mismo está lleno. Y te doy la explicación, Yolanda. Porque ahora mismo con la crisis hay mucha gente que su única salida para intentar hacer algo, porque no encuentra trabajo, porque está totalmente deprimida, es intentar emprender. Pero que no son autónomos, son obligados autónomos, que si el gobierno hiciera su trabajo y procurase unas buenas condiciones laborales para que las empresas pudieran contratar, de esos 10 nuevos autónomos, 9 seguramente irían otra vez a ser asalariados. Porque no tienen, no sé si es un gen, el gen empresarial, si existe ese gen o no, que después lo vamos a ver porque algo tenemos, el gen del autónomo. Y ese gen del autónomo es imposible que abarque a 3.200.000 autónomos que hay en la actualidad. Podrá estar ese gen en un 30, un 40, un 50% de gente que dice, no, yo emprendo porque me da la puñetera gana, porque no quiero estar a las órdenes de nadie, por no sé qué, no sé cuántos. Pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Y ahí, cuando hacen estas tarifas, no tienen en cuenta todas estas variables. Entonces, el señor, que no le queda más remedio, esté pensando, por ejemplo, empleados de la banca. Por ejemplo. Que ahora mismo, tantos miles que se van a quedar en paro con edades de 40 y pico, 50, gente cualificada, que además por su edad lo tiene muy mal, porque el mercado laboral ya sabemos que por muchas discriminaciones positivas que se hagan a partir de los 40 años es muy crudo y a partir de los 50 ni te cuento, tanto para mujeres como para hombres, decide emprender y ve estas condiciones y dices, madre de Dios, ¿pero esto qué es? ¿Qué disparate es esto? O sea, yo para emprender tengo que empezar a pagar antes de gestionar solamente ni un duro, de que me entre en caja. Y después le tengo que pagar al Estado casi un 60% en algunos casos si me va un poco bien. Y si me va mal, ¿qué pasa? ¿Quién se apiada de mí? Las cuotas, si no te das de baja de autónomos, se siguen pagando. Claro, hay que recordar que para las ayudas, que hablaremos ahora mismo, se necesita estar al corriente de pagos. Algo que ha sido una pesadilla para mucha gente, de que estando muy necesitados y han tenido que decidir en algún momento dado entre comer o pagar la cuota de autónomo o pagar el trimestre de IVA, han decidido comer. Y nadie se lo puede reprochar en este mundo. Aparte de que les han metido el 20% de recargo, no les han dejado optar a las ayudas. Es así, y ahora vamos a hablar de las ayudas. Estamos hablando de estas nuevas condiciones, de esta nueva tabla que está encima de la mesa, con esa progresividad, ¿no? Que quieren, pues en estas nuevas condiciones implantar el Gobierno central para el colectivo de los autónomos. Con lo que estamos explicando y con los ejemplos que tú nos has puesto, Juan Antonio, ¿no? Encima de la mesa, decías, hay ahora mismo, por necesidad, muchas personas que se meten, ¿no?, a ser autónomo para intentar, ¿verdad?, tener algún tipo de ingreso, pero se van a encontrar con toda esta realidad que estamos explicando y que tú bien estás explicando. ¿Sale a cuenta ser autónomo? Y, segunda pregunta, con esta tabla, ¿cuál es el futuro de los autónomos? A ver, con esta tabla la realidad es que no te sale a cuenta ser autónomo, salvo que tengas un proyecto muy bueno, un proyecto muy grande,
que incluso estés hablando de crear una red, no solamente o sea, lo que es la tiendecita de barrio, con estos números, la verdad yo como asesor le tengo que decir que es la última de las últimas opciones, ¿no? Porque además de tener que pagar todo esto, bueno, y después viene evidentemente todos los impuestos locales, de todo tipo, y el IVA. Que estamos hablando que en muchos de estos autónomos es el 21%. En la cuenta de explotación ahora mismo de los autónomos, difícilmente apenas un 10% en una cuenta de explotación supera el 21% de EBITDA, o sea, de ganancia bruta. Y eso ya el Estado lo cobra de primeras, ¿no? Entonces, claro, lo tiene muy mal. Realmente están empujando a la gente. No tengo muy claro, porque el otro día oí unas declaraciones de nuestro presidente que no sé qué significado tiene. Bueno, tampoco importa mucho porque al día siguiente puede decir lo contrario, por lo cual tampoco me lo voy a tomar muy en serio. Pero bueno, hablaba de que tenemos un empresariado muy débil porque tenemos muchísima microempresa, en eso es verdad. Cuando viene un tsunami como este, pues se la lleva por delante. Entonces, habría que procurar tener más empresas medianas o grandes. Claro, eso sobre papel está muy bien, pero eso lo que hace es que vuelvan a ser empresarios pues aquellos que tienen un soporte económico, que tienen los 7 apellidos, cosas de estas, ¿no? Entonces, que el chico que tiene una iniciativa y que sus padres pues no le pueden dar una ayuda, pues no pueda entrar. Juan Antonio, tenemos que hablar también de las ayudas. Estábamos muy pendientes precisamente de esas negociaciones. Ayer, gobierno, agentes sociales, bueno, finalmente se alcanzaba un acuerdo para la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Uno de los principales diferencias que había era el tema de las exoneraciones a la seguridad social, pero también encima de la mesa el tema de las ayudas, ¿no? Las ayudas a los autónomos. ¿Cómo queda? Bueno, hay que decir que yo sé que evidentemente que los ERTEs afectan más que las ayudas autónomas, hay más gente, pero la verdad es que cuando lo miras en todos los medios de publicación tienes que buscar la última línea de la última línea para decir lo que ponen los autónomos. O sea, de hecho, de la boca del ministro no he oído hablar nada de autónomos. Pero bueno, cuando lees está. A ver, parece ser que para los próximos 4 meses las condiciones, según lo que dice, habrá que ver el BOE, todavía no ha salido publicado, son las mismas que en la anterior convocatoria. O sea, no se quedará nadie, parece ser, de los autónomos fuera de estas ayudas, o por lo menos es lo que dice el señor Escrivá. Sí que es verdad que habrá una rebaja, faltaría más, habrá una rebaja en cuanto a las bonificaciones a la seguridad social. En junio solamente será del 90%, ya no será del 100%, en julio el 75%, en agosto el 50% y en septiembre, el último mes, el 25%. Por lo cual yo entiendo que el ministro entiende de que estos meses de verano serán magníficos, haremos mucha caja, estaremos todos contentos y no necesitaremos ayuda. El problema es que si nos pasa lo del año pasado, y toco madera y ojalá no pase, o cualquier fenómeno que estamos viendo, que las sorpresas hay muchas y son desagradables, y esto no funciona así, de momento nos vamos a tener que comer esas ayudas que teníamos hasta ahora, hasta el 31 de mayo, y que ahora, en cuestión de seguridad social, no las vamos a tener. Porque esos recortes que parecen mínimos, ahora mismo para un autónomo son importantísimos. Porque claro, estoy hablando de que la cuota de autónomos es de 290 y pico, 300 euros, ya difícilmente la pueden soportar. En el mes de septiembre van a tener que pagar el 75%, en agosto el 50%. Y también recuerdo que aunque el ministro se crea que aquí todo ocurre en verano, aquí hay gente que en verano factura poco. En muchos autónomos, pues que es al revés. O sea, viven de la hostelería, pero cuando termina la hostelería. O justo cuando está antes de empezar la temporada, que son todas esas empresas de servicios que ofrecen, evidentemente, todo lo que necesita la industria turística. Exacto. Ese fontanero, ese electricista, ese profesional que cuando termina, si les ha ido bien a esa gente que tiene negocios o que ha trabajado, dice, pues voy a arreglar mi casa, voy a llamar, pero es después de la temporada. Por lo cual, en la temporada facturan muy poco, encima les quitan ayudas, van a tener que hacer más esfuerzo
y pendientes de que les haya ido bien. Hablando del tema de las ayudas, estamos muy pendientes a ver qué pasaría, ¿no? A partir del próximo mes. ¿A cuántos? No sé si tienes, me imagino que tienes alguna cifra orientativa por ahí apuntada también, Juan Antonio. ¿A cuántos autónomos ahora mismo, bueno, pues estaban pendientes de a ver si continuaban o no las ayudas, y cuántos pueden quedar sin ningún tipo de apoyo? A nivel de España hay casi 500.000 de autónomos los que había en la anterior convocatoria con ayudas, ¿no? Entonces, ahora mismo me hace gracia porque el ministro decía que les iba a llegar a prácticamente a todos. Se habla de un 90%, claro, quitar un 10% son 50.000 que se quedan, no son 2 o 3, son 50.000. En las islas, al haber unos 90.000 autónomos, las estimaciones es que un 30% pues lo están pasando muy mal y pueden cerrar, son 27.000. Entonces, claro, es una cantidad muy, muy preocupante que además no sale ni en los datos del paro. Esa es otra cosa que algún día se tendrá que arreglar, que entiendo que cuando salen los datos de la EPA salgan simultáneamente si el paro ha subido en el 5, en el 3 o el 2%, los trabajadores autónomos en cese también tendrían que costar porque son trabajadores, señora ministra, que usted está empezando, que viene también de un sector que solamente parece que representaba un tipo de trabajadores. Los autónomos también son trabajadores. Acérquese a ellos, estúdienle, compréndanle, y cuando están en mala situación, ayúdenle porque es su trabajo y para eso le pagamos. Si miramos atrás y vemos todas las medidas que se han puesto en marcha y se han implementado para el colectivo de los autónomos, bueno, en muchísimas ocasiones hemos hablado del abandono de la figura, ¿no?, del colectivo de los autónomos por parte del Gobierno central durante todos estos meses de pandemia. ¿Ahora mismo también os sentís abandonados? Bueno, nos sentimos abandonados porque, para empezar, nuestros interlocutores hablamos en 2 lenguajes diferentes, ¿no? Hablamos en 2 lenguajes. O sea, si antes decía los currículum de la gente que está en los ministerios, los que tenemos a nivel autonómico, pues tenemos a un inspector de trabajo reconvertido en conseller de Economía, por lo cual, bueno, sus conocimientos sobre lo que es montar una empresa, lo que es aguantar todo esto, pues son limitados, porque simplemente no tiene experiencia. Al igual, con experiencia sería un magnífico conseller de Economía, pero es que no la tiene. Entonces es muy difícil llegar a ser bueno en lo tuyo sin experiencia. Porque normalmente cuando es muy bueno en lo tuyo se dan las circunstancias de unos buenos conocimientos con una buena experiencia. Entonces no la tiene. Su jefa, la señora Armengol, tampoco la tiene. Lleva tantos años en política, lleva más de 20 años en política, que ya si algún día, cuando es farmacéutica, creo recordar, pues cuando ha tenido alguna obligación empresarial y tal, ya se la ha olvidado. Entonces, claro, y con respecto a las patronales, le pondrán algunos más buena voluntad que otros, pero la verdad es que desde el colectivo de autónomos no vemos una apuesta clara por lo que es salvar la economía y salvar las empresas. Para muestra, el detalle de estas ayudas, realmente nos dan para comer. O sea, estos 600, 800 euros de la mutua son para que salgamos a comprar el fin de semana, pero no para reflotar nuestros negocios. Realmente una apuesta clara y decidida, que no se la ha oído tampoco a las patronales, hubiera sido luchar por una condonación de las deudas tributarias y de la seguridad social, que nos costaría mucho menos que un rescate bancario como el que ya hemos tenido. Hay que recordar que solamente a Bankia ya fueron 20 y pico mil de millones. En total el rescate bancario 70.000 millones. Un rescate a los autónomos de este país sería inferior, porque ahora mismo el gran problema de las pequeñas y medianas empresas es la tesorería. No hay tesorería y hay deudas. El empresario va a su caja por la noche, hay poco dinerito, muchas facturas y algunos requerimientos. Si le quitamos eso y puede volver a invertir ese dinero en publicidad, en acciones estratégicas, en comprar más material, entonces esa es la manera de reflotar a una empresa. A esto no hemos llegado de modo propio, ni en la anterior, que fue un chanchullo, y hay que decirlo así, de lo que fueron los bancos con el gobierno, que se montaba una historia que todavía no la tienen que explicar, porque realmente creo recordar que solamente hemos recuperado un 30 o un 40% apenas de lo que se les dio. Por cierto, el que era presidente de Bankia, que ya no lo es, que es del BBVA, que ha salido a vítores
parece ser como una gestión espléndida de Bankia, apenas ha devuelto el 15% de lo que se le prestó en 10 años gestionando. Hablabas de condonación de deudas de las tributaciones y de la seguridad social. Es decir, esa sería, ¿no?, una de las soluciones, de las vías a poner encima de la mesa. ¿Qué otras medidas crees, Juan Antonio, que se tendrían que poner ahora mismo encima de la mesa para poder, bueno, pues dar ese aire que necesitan las pequeñas empresas, como tú bien decías, y sobre todo los autónomos? Una reducción del IVA de manera drástica, por lo menos transitoria, al igual que se habla de estos periodos y tal, también podríamos hacer un periodo de una limitación del IVA, porque el 21% simplemente es inasumible. Para más, Henry, además, hoy leía la noticia que ya decía hacía unas semanas que, al igual que el tema de la pandemia, en algunas cosas ha sido un completo desastre, como es en el tema de las vacunas, lo que son las ayudas que llegan van a dar muchas tardes para hablar de esto, porque va a ser muy desastroso. Los 855 millones de euros que, bueno, ahora se tienen que articular. Ya sabes que ayer lo explicábamos, el 14 de junio se podrán empezar a presentar las solicitudes, será de manera telemática. Ayer ya apuntábamos, ¿no?, además también con un asesor, con Luis García Sánchez, de qué manera y cómo nos tenemos que preparar, ¿no?, aquellos que quieran pedir esas ayudas, y luego habrá una serie de baremos. Es todo un procedimiento un poco complicado, ¿verdad? ¿Llegarán a los autónomos esas ayudas? No llegarán muy poco, y tengo que ser así. Yo no voy a vender humo ni decir lo que no es, y si me tengo que llevar una sorpresa y tengo que rectificar, yo vengo, Yolanda, y rectifico y pido perdón a la audiencia. Porque cuando ven las cláusulas de estas ayudas, hay un componente que tienen que dedicar las pymes a sostenibilidad y otros a medios digitales. Algunos no pueden, sencillamente no pueden, o no tienen tan siquiera preparada su empresa, por lo cual no van a poder optar a estas ayudas. Otra, como he dicho, porque tienen deudas. Y después, hoy nos hemos llevado unas sorpresas, por lo menos yo no lo conocía, que es que vienen con IVA. Yolanda, sorpresa. Vaya. Bien, con IVA. O sea, si tú, la administración te da una ayuda de 10.000 euros, resulta que le tienes que descontar el 21%. Le tienes que descontar casi nada. O sea, directamente, ¿eso qué son? ¿Ayudas para quién son? Porque realmente, si el empresario de ese 80% le tiene que dedicar por narices, que al igual no es lo más primordial, es importante, pero no es lo más primordial para salvar su negocio. Temas de sostenibilidad o temas informáticos que, bueno, con el programa que tiene más o menos puede andar, puede hacer y tal. Bueno, son unas ayudas finalistas para resolver las deudas que pueda tener, ¿no?, con la administración o con los suministros, en fin. Exacto, pero si no puede salvar la tesorería, no puede sanear su empresa, porque entre una cosa y la otra ya le queda muy poquito dinero, pues entonces eso no va a servir prácticamente de nada. Si no saneas una empresa, muy difícilmente puedes invertir, claro, en hacer alguna cosa más, por muy sostenible que sea, por mucho que nos queramos modernizar digitalmente. 855 millones de euros, me dices que tú no confías en que lleguen al colectivo de los autónomos. No creo que lleguen, o mejor dicho, que sirvan para mucho. Creo que, como en la anterior crisis, me acuerdo que hablaba con alguien que estaba muy vinculado al tema de las ayudas, y me dice: Juan Antonio, ¿sabes lo que pasa con estas ayudas? Que al final siempre llegan a los mismos. A empresas que están saneadas, que tienen departamentos que puedan hacer grandes proyectos, y se los compran. El pequeño, ¿qué proyecto va a hacer? A ver, vamos a ser serios. El bar de la esquina, ¿qué proyecto va a hacer? No puede optar. La mercería, ¿qué proyecto va a hacer? La carnicería, ¿qué proyecto va a hacer? No puede, no tiene tiempo. Es totalmente imposible, y no tiene dinero para pagar una consultoría que se la hagan. Ni tiempo, ni lo entiende. Entonces, claro, yo pues pongo mis dudas en que eso llegue al autónomo o pyme. Que lleguen a otros sectores, llegarán, y seguramente después nos dirán que los han dado todo y que ha crecido todo esto maravilloso, pero veremos los números, Veremos los números. Acabamos, Juan Antonio Tormo es el secretario general de Autónomos al Congreso aquí en las Islas Baleares. Estamos analizando, hemos explicado también cómo queda, con unos ejemplos muy gráficos, esas nuevas condiciones y esas tablas que tiene ahora mismo el Gobierno central encima de la mesa para ver, ¿no?, cómo van a tener que abonar sus cuotas los autónomos, los trabajadores autónomos, ¿verdad?, en los próximos meses, en los próximos años. Tenemos que hablar, y para terminar, muy brevemente, Juan Antonio, del tema de las bajas también. Es un buen punto y es un factor a tener en cuenta.
Sí, la verdad es que sí, refleja un poco el estado de sumisión casi que tenemos los autónomos. El porcentaje de bajas de este país de los autónomos, o dicho, la gente que no se da de baja en este país que es autónomo, es de más del 70%. Más del 70% de los autónomos nunca se dan de baja. Además, curiosamente, cuando se dan de baja, están más tiempo que un trabajador normal de media. ¿Sabes por qué? Porque ya es cuestión ya de vida o muerte. Ya están tan hechos polvo que ya no les basta una baja de 2 o 3 días. Las bajas que el 20% de las bajas de los asalariados, que es en este país 20%, casi nada, que es de resfriados, de gripes, eso es inexistente en el sector de autónomo. Por lo cual, claro, si tenemos un sector en donde no te puedes dar ni de baja, y esto no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de una estadística de hace muchos años, de los autónomos, y encima ahora tienes este palo económico y ves tan poca implicación en el gobierno por nuestra actividad, la verdad es que ya está afectando a la salud mental. Y eso ya son palabras mayores. Podemos consentir muchas cosas en este país. Estamos acostumbrados a que se nos maltrate, de que no se cumplan los compromisos que tienen con nosotros, a 1000 cosas. Pero ya esto está llegando a la salud. Y esto, la verdad, que le tenemos que poner remedio. Juan Antonio, acabamos esta conversación con todas, ¿no? Las cifras, con esas tablas, con la perspectiva también que haces, ¿no? Precisamente del colectivo de los autónomos. Antes me hablabas de la desaparición de miles de autónomos. En Baleares, ¿cuánto? No sé si hay un porcentaje o tienes algún cálculo hecho. Pues de ese 30% de que lo están pasando muy mal, probablemente el 50% no lo consigan. Y te voy a decir una cosa, como consultor, al otro 50% de los que vengan a mi despacho, porque yo soy consultor de profesión, a muchos les voy a decir que cierren. Porque lo que no voy a consentir es que sea carne de banco, ni carne de la agencia tributaria. O sea, que después de cerrar por intentar hacerse el héroe y aguantar unos meses más o un año más, al final tengan deudas durante los próximos 10 años siguientes. Entonces, yo no lo voy a consentir eso. Me llama mucho la atención y siempre es una pregunta, ¿no? Que yo creo que te la he hecho muchísimas ocasiones, ¿no? Que es la de ¿por qué no se ve o no se valora por parte de las administraciones la figura del autónomo? Pues quizás aquí tienes la clave, y perdona que hable ahora de mi libro, Venga. de por qué ha salido Autónomos al Congreso. Porque siempre hemos dicho que hasta que no haya gente de la nuestra, esto no cambiará. ¿Por qué los sindicatos están callados y están aceptando absolutamente todo? Porque hay una ministra de los suyos, de Comisiones Obreras, que los entiende perfectamente, que se ponen a hablar y que llegan a acuerdos rápidamente. El día que tengamos un concejal que haya sido de verdad reconocible, plausible, uno de los nuestros, un señor con 10, 15, 20, 30 años de experiencia, que le puedas hablar de lo que es un conseller, lo mismo, o un ministro, entonces quizás será el principio de cambiar esta manera de tratar a los autónomos. Muchísimas gracias a Juan Antonio Tormo, secretario general de Autónomos al Congreso en las Islas Baleares. Además, te decías también consultor. Un papel importante el que tienen por delante todo el colectivo de los autónomos, ¿verdad? Estaremos muy pendientes de conocer más detalles y es un lujo, como siempre. Ya lo decía yo antes, Juan Antonio, digo que es el hombre de los números, que nos analiza, nos trae todas las cifras y hace un análisis pormenorizado con esos ejemplos de cómo van a quedar esas tablas. En principio, si no hay ningún cambio, veremos, ¿no? Porque esto se tiene que comenzar a aplicar, pero bueno, también es necesario y es menester saber a qué se tienen que atener, ¿no? Todo el colectivo de los autónomos, si piensan seguir en ese régimen, porque yo no sé si alguno va a decir, mira, quizás me conviene más estar en otro colectivo diferente. Sí, la verdad es que sí. El futuro habrá que analizar mucho. Yo les propongo a los empresarios que hagan planes de negocio, que los reconsideren, que pongan la balanza muy bien, que no se dejen llevar por ese sentimiento que tenemos de resistencia, que aquí no se trata de morir con el negocio, no. Aquí se trata de que la vida es mucho más que eso. Yo reconozco que he tenido ese fallo, y con la edad he aprendido de que la empresa es muy importante, pero hay otras cosas importantes. Por favor, no muráis con la empresa. Se puede cerrar una empresa,
pasar un lapsus y volver a crear otra en otras circunstancias diferentes. Esto no es el fin, esto es simplemente una nueva etapa y si hay que comenzarla, pues se comienza. Pues comenzaremos esa nueva etapa. Juan Antonio, un lujazo como siempre. Muchísimas gracias por las explicaciones, por las aportaciones, por los números y por el análisis. Pues muchísimas gracias, Yolanda, y déjanos este micro para que los autónomos podamos sentirnos representados. I solo faltaria. Tenéis la puerta abierta, ja lo sabes. Juan Antonio, muchísimas gràcies. Hasta la pròxima. El que feim ara és una aturada per a la publicitat. Hem tingut una bona xerrada amb aquestes explicacions que ens donava ara en Juan Antonio Tormo. Feim res, una aturada, com dic, per a la publicitat i tot d'una continuam. Ja estem a la segona hora d'aquest programa. Encara tenim 2 hores més de directe per endavant. Hem de fer un repàs de les portades dels diaris. I ara, d'aquí uns minutets, parlarem d'un altre col·lectiu. Un col·lectiu que ha estat fonamental, que s'han deixat la pell, el cor, la professió, la sabidoria, el bon fer. Estem parlant dels metges d'urgències. Avui és el Dia Mundial de les Urgències. Avui parlam d'aquest col·lectiu, un col·lectiu que avui, a més, a les portes de l'Hospital Universitari de Sant Espasa a Palma, faran un acte, serà cap al migdia, i a més llegiran un manifest. De quina manera han hagut de fer feina? En quines condicions per mort de la pandèmia, sobretot en el principi? I encara que han passat molt de mesos, quina tasca que estan duent a terme els metges d'urgències. Avui els volem fer un reconeixement nosaltres també des d'aquest programa i en uns minuts parlarem amb la doctora Carolina Pérez, que és metgessa d'urgències i a més és la delegada de Cimeval Sant Espases. En un moment parlem amb ella, abans el repàs de les portades, la revista de premsa i continuam en aquesta sintonia, no se'n vagi.